Hola, muy buen día. Nuestro equipo está conformado por Farjar Reyes, Ali Manuel, García Rosales, Alison, Jiménez Román, Daniela y Moreno Izquierdo, Isaac. Hoy explicaremos acerca de las funciones logarítmicas. Mi nombre es Alison García y hoy les voy a hablar sobre las funciones logarítmicas. Una función logarítmica está compuesta por y es igual al logaritmo base a x, donde a es diferente a 1 y a es mayor a 0. Bueno, pasamos a lo siguiente, donde los valores de x son números reales positivos y los valores de y son todos los números reales. Ok, pasamos con lo siguiente, que es si a es mayor a 0 pero menor que 1, la función es decreciente. Si a es mayor que 1, la función es decreciente. Bueno, el eje y es asíntota de la curva que describe la función logarítmica, pues se acerca cada vez más a él sin llegar a tocarlo. A continuación vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Y por último, no existen logaritmos de números negativos. Ahora sí, pasamos con las gráficas. ¿Qué es un dominio? El dominio de la función logarítmica no son todos los números reales, sino es el punto x en donde está la asíntota. Al contrario, el rango de una función son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Podemos ver aquí una función logarítmica, logaritmo 2x. Casi siempre los logaritmos no tienden a tener este número de aquí que vemos en 0 y 1. Siempre es 2, 3, 4 o etc. Bueno, aquí podemos ver que es una función logarítmica creciente porque entre más avanza hacia el eje x, la y va creciendo hacia el lado positivo. Tenemos otro ejemplo que es logaritmo 1/2 x. Como podemos darnos cuenta, esta diferencia de la creciente es inversa. Entonces quiere decir que esta es una función logarítmica decreciente, porque entre más avance hacia el eje x, esta tiende a irse en el eje y al lado negativo. En una función logarítmica, por ejemplo, como esta, nos damos cuenta que nunca toca con el eje y en esta ocasión. Eso quiere decir que las asíntotas se encuentran del lado eje y. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Pasamos con mi siguiente compañera, Daniela. Nuestro siguiente tema son las propiedades de las funciones logarítmicas, en donde en primer lugar tenemos el dominio, que se representa como x es mayor a 0, que es el conjunto de todos los números reales positivos. Después tenemos el recorrido, que es la distancia que tiene la línea de un punto a otro. La asíntota, que se representa como x es menor a 0, y es esto, puede ser oblicua, horizontal y vertical, que es la función x, que es igual a es continua y 1 a 1, creciente si a es mayor a 1 y decreciente si 0 es menor que a y 1. El siguiente tema es el modelo gráfico, y la gráfica de la función logarítmica se puede obtener como el reflejo de la función exponencial, debido a que es la inversa, es simétrica, y lo cual significa que es respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante de la gráfica de la función exponencial, ya que son funciones recíprocas o inversas entre sí. Por consiguiente tenemos las leyes de los logarítmicos, que se aplica para cualquier base que sea b es mayor a 0 y b es diferente a 0. Para empezar tenemos log a b, que significa que es el algoritmo de un producto. Pero después tenemos log a entre b, que es el algoritmo de un cociente. Log exponente, que es el logaritmo de un exponente. Y luego tenemos ln, que es el algoritmo natural, que se representa así como dije, ln, y es el inverso de la función exponencial e definida en x solo para los números reales y positivos. De forma intuitiva, lo que pretende resolver el algoritmo natural es la siguiente ecuación, que es exponente es igual a x. Entonces tenemos las mismas ecuaciones, nada más que se cambia al algoritmo natural.
Bueno, yo pasaré a explicarles las propiedades de los logaritmos. Principalmente, ¿qué es un logaritmo? Bueno, el logaritmo es una función estrictamente creciente que depende de una base determinada y un argumento, y además es la función inversa a la función exponencial. Y a continuación pasaremos a explicar las diferentes propiedades de los logaritmos que son aplicables y válidas en un logaritmo de cualquier base. Bueno, comenzaremos con el logaritmo del producto. El logaritmo del producto es aquel logaritmo que se refiere a la multiplicación de argumentos con la misma base, es decir, la suma de logaritmos de cada argumento manteniendo la misma base. Bueno, ahora pasaremos a mencionar el logaritmo del cociente. En sí, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Continuamente mencionamos el logaritmo de la potencia, que en sí el logaritmo de la potencia es igual a la multiplicación del exponente por el logaritmo de la potencia. Y como cuarto punto mencionamos el logaritmo de la raíz, que el logaritmo de la raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Tal vez la última igualdad es más fácil de comprender a simple vista que la última. Logaritmo de la unidad. El logaritmo en cualquier base x de 1 siempre es 0. Un ejemplo de esto es este logaritmo. Hay que recordar que las bases de los logaritmos de las propiedades son idénticos y no distintos. Bueno, a continuación pasaremos a resolver dos ejercicios, los cuales serán rápidos y concisos. Como primer ejercicio resolveremos el siguiente. Bueno, como primer punto aplicamos la propiedad de la suma de logaritmos en el primer miembro. Continuamente, teniendo en cuenta la identidad de los logaritmos, igualando los argumentos, tenemos lo siguiente. X, paréntesis, x más 3 es igual a x más 1 al cuadrado. Después, resolvemos la ecuación y comprobamos la solución. Para tener en cuenta que el resultado será x es igual a 1. Como segundo ejercicio continuamos con el siguiente que se presentará en la pantalla. Bueno, como primer punto, en el primer miembro aplicamos el logaritmo del producto y en el segundo la propiedad del logaritmo de una potencia. Como segundo procedimiento, teniendo en cuenta la inyectividad del logaritmo, tenemos que 2 paréntesis x menos x al cuadrado es igual a 5 menos x al cuadrado. Y como tercer punto, que es el final, resolvemos la ecuación y comprobamos que no tenemos ningún procedimiento nulo o negativo y determinamos que la respuesta es x es igual a 3, x1 es igual a 3 y x2 es igual a 1/3. Y esta vez yo voy a hablar sobre el cambio de base. El cambio de base se trata cuando el argumento y la base son similares, es decir, que tienen el mismo número. Una vez que tenemos esto, podríamos decir que la respuesta siempre será la unidad. Una vez que también tenemos este conocimiento ya adquirido, podremos explicar la fórmula. La fórmula se basa en promover el cambio de base, que sería, por ejemplo, del cambio de base B al cambio de base C. Y esta es la fórmula. Una vez que ya les presenté la fórmula y les comenté de qué se trataba los cambios de base B y C, les quiero decir que toda base de un algoritmo tiene que ser positiva, o en su defecto debería de ser diferente a 1. Esto ya es concluyendo el cambio de base. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte y espero les haya gustado. Ahora mencionaremos el logaritmo del cociente. Bueno, en sí, el logaritmo de un cociente es igual al de positiva o diferente a 1. Buen día y... ay, no tengo la playera, no tengo el uniforme. Tenemos el modelo y la gráfica de la función, la algorítmica se puede obtener como el reflejo de la función exponencial de lo que es la inversa. Espera, otra vez. Bueno, comenzamos con el logaritmo del producto. Bueno, el logaritmo del producto es aquel logaritmo que se deriva de la multiplicación de argumentos. ¡Ah! Bueno, el siguiente tema son las propiedades de las funciones logarítmicas. En primer lugar tenemos el dominio, que es el conjunto de todos los números reales positivos. Después tenemos el recorrido, que es lo que se traza
Y hoy les voy a hablar sobre las funciones logarítmicas. ¡Archie!